Qué gran alegría poder compartir con cada uno de ustedes esta enseñanza de Primera de Samuel capítulo 3. Es una historia en la que se hace evidente el llamado de Dios a Samuel, aquel niño que había nacido como un gran milagro en un vientre estéril, cuya madre humillada y ofendida derrama su alma ante Dios y es gestado en el vientre de esta mujer este niño que ha de llegar a ser un gran profeta de Dios. Y vemos en este capítulo 3 ese inicio de este profeta escuchando la voz de Dios, reteniendo su palabra y pudiéndola dar a conocer a los demás. Verdaderamente hay mucho que aprender del profeta Samuel, de ese gran último juez, de ese sacerdote y ese profeta del cual estaremos siendo llevados de la mano para conocer más y más a nuestro Dios, características de Él, pero también características nuestras que deben estar alineadas a la voluntad de Dios. Este capítulo inicia diciéndonos que Samuel era un joven. No sabemos con certeza su edad, pero seguro que había crecido, ya no era un niño tan pequeño como cuando fue dejado al servicio del templo, ahí bajo los cuidados de Elí. Elí había pasado su vida entera al servicio de Dios. Su responsabilidad de velar por la adoración en todo Israel a Dios estaba llegando a su fin. Él había descuidado responsabilidades en su propia casa, con sus propios hijos. Recordemos que en el capítulo anterior, en Primera de Samuel 2, se le dio una profecía de parte de Dios en la que su descendencia iba a ser quitada del servicio a Dios en el templo. Y es precisamente un mensaje relacionado con esta profecía el que Dios da por primera vez al joven profeta ahora Samuel. Y vamos a estudiar cómo fue ese llamado de Samuel. Se nos dice que Samuel estaba dormido, que él dormía allí en el templo, muy cerca de donde estaba el arca de Dios. Sabemos que el arca de Dios estaba en el lugar santísimo. Por supuesto, no podía estar durmiendo allí el joven Samuel. Luego estaba el lugar santo, que era donde estaba el candelabro, estaban los panes de la proposición y también estaba el arca de incienso. Y luego, fuera de esto, había un atrio y posiblemente allí era donde estaban esos dormitorios de los sacerdotes y allí es donde estaba durmiendo Samuel, por supuesto cerca del arca. Samuel estaba durmiendo y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel escuchó una voz en la que se menciona su nombre y él responde: heme aquí. Y se levanta y corre hacia donde Elí, cuyos ojos estaban por apagarse, es decir, ya en su vejez, él casi no podía ver. Él llega donde Elí y le dice: ¿para qué me llamaste? Elí ratifica diciéndole: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Se volvió y se acostó. Y esto sucedió una vez más. Samuel escucha una voz que le llama por su nombre y corre hacia donde Elí y Elí le dice: ve y acuéstate, yo no te he llamado. Sucede una tercera vez. Esta vez, cuando llega donde Elí a preguntarle si lo había llamado, Elí le dice: la siguiente vez que esta voz te llame, tú dile: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Pues Elí estaba entendiendo que Jehová mismo, Dios mismo, estaba llamando a Samuel. Samuel obedeció lo que Elí le dijo. Así que la siguiente vez que escuchó Samuel, él se levantó y dijo: habla, porque tu siervo oye.
qué gran respuesta de Samuel. ¿Cuál fue nuestra respuesta ante el llamado de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que llamar antes que nosotros pudiésemos contestar y que contestásemos de la manera como Samuel lo hizo, poniéndonos bajo la sumisión y bajo la guianza y dirección de nuestro Dios? Samuel lo entendió claramente. Inmediatamente él dijo: tu siervo oye. Y cuando lo dijo de verdad, lo dijo sinceramente, pues escuchó atentamente a Dios. Y nos dice que él no dejó caer ninguna de sus palabras, de las palabras de Dios a tierra. Es decir, todas las retuvo como una vasija de barro, reteniendo el especial tesoro que significa la palabra de Dios. Así que la manifestación de Dios en la vida de Samuel fue por medio de su palabra, y de esta misma manera es como Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Lo que sucede es que nosotros no estamos conscientes de ello, y muchas veces no estamos percatados de ello, y muchas veces lo que hacemos es dejar caer la palabra de Dios a la tierra, pues no la retenemos en nuestro corazón y no la ponemos por obra. Debemos de hacer como hizo Samuel, estar atentos a la voz de Dios. Quizás no escuchemos una voz audible como lo escuchó Samuel, pero tenemos la manifestación de Dios y Él constantemente nos llama, diariamente nos llama a tener tiempos en Él, a apartar de todo el tiempo que tenemos cada día, a apartar un tiempo especial para nuestro Dios, para estar a puertas cerradas con Él y escucharle y poder retener esa palabra y poder responder y poder obedecer. En este capítulo vemos una triste historia de un sacerdote, de Elí, que está a punto de enfrentar su final. Un final en el que él se ha resignado a recibir el juicio de Dios por haber desechado las advertencias de él en contra del actuar de sus hijos, quienes verdaderamente han blasfemado en contra de Dios por medio de sus acciones, por medio de tomar en poco la palabra de Dios, haciendo lo que no era correcto y siendo un mal ejemplo ante el pueblo, desechando esa posición de siervos al ser sacerdotes de Dios. Dios le hace saber a Samuel lo que va a suceder con la casa de Elí. Le dice que sus sacrificios ya no van a tener mayor efecto, ya su casa no será expiada ni con sacrificios ni con ofrendas, pues han transgredido una y otra vez. Y le hace saber que será quitado, que será juzgada su casa para siempre por esa iniquidad, porque sus hijos han blasfemado contra él y él no los ha estorbado. Una actitud pasiva ante la situación de su casa vino a repercutir gravemente en la descendencia de Elí y en las responsabilidades que él como sacerdote y su descendencia también como sacerdotes tenían. Elí tenía una gran responsabilidad en el ministerio, pero eso no significaba que tenía que descuidar su casa. Y este es un llamado a cada uno de nosotros a saber que tenemos responsabilidades como sacerdotes que hemos sido llamados por Dios a ejercer ese real sacerdocio, ese linaje escogido, esa nación santa, pero también a guardar nuestra casa y cuidar el ejemplo y el testimonio ante nuestros hijos y poderles estorbar cuando su camino no es el correcto. Por otro lado, vemos en este capítulo el ascenso de Samuel, no solo como sacerdote, no solo como un último juez,
del periodo de Jueces de donde venimos. Recordemos que estudiamos todo un libro de Jueces, sino también en Samuel vemos aquí el levantamiento y el llamamiento de un profeta. Ya se están dando las bases para lo que ha de venir, ya que Samuel sería el que ungiría al primer rey de Israel. Se está gestando un sistema de gobierno distinto. Dios se había establecido como rey y el sistema de gobierno era un gobierno teocrático, pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo la historia y cómo pasan de un gobierno teocrático a una monarquía, en donde el pueblo mismo pide un rey. Más adelante, aquí vemos que Samuel estaba dispuesto a servir a Dios en lo que Dios le indicase. Siendo aún un joven, Samuel había resuelto serle fiel a Dios y servirle. Y concluye este capítulo haciéndonos saber que el testimonio de lo que Dios estaba haciendo con Samuel fue conocido, y nos dice desde Dan hasta Beerseba. Esto significa desde la ciudad que quedaba más al norte de Israel hasta Beerseba, una de las ciudades más al sur. Esto nos quiere decir que todo el pueblo conocía que Dios estaba con Samuel y que Samuel estaba en Dios, que Samuel había sido llamado para ser profeta. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos y hermanas, pero la vida de Samuel debe ser una inspiración a nuestras vidas en todo sentido. De esa manera de entrega hacia Dios, como desde pequeño él se mantuvo firme y fiel, y que no desparramó ni una de las palabras, retuvo cada palabra que Dios daba a su vida. Se mantuvo firme a pesar que quizás tenía ejemplos no tan buenos como los de los hijos de Elí, y quizás las costumbres y tradiciones que se estaban haciendo cada vez más permisivas, pero él se mantuvo firme. Samuel fue un cercano de Dios. Nos muestra cuál debe ser el orden de nuestras prioridades. Vivir en esa intimidad con Dios, vivir siendo cercanos a Dios, atentos a su palabra. Me llama mucho la atención cuando al inicio de este capítulo dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel fue llamado. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Amados hermanos y hermanas, no permitamos que la lámpara del Señor, que está encendida allí en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se mudó a vivir dentro de nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Dios, no permitamos que esa lámpara sea apagada. Es nuestra responsabilidad que permanezca encendida, como lo era para cada uno de los sacerdotes, no dejar que la lámpara se apagase. Usted y yo no debemos dejar que la lámpara se apague, que el Espíritu de Dios pueda irradiar con claridad la luz que permite reflejar el rostro de Dios y permite con claridad conocer su voluntad para decidir actuar de acuerdo a ello. Mis amados hermanos y hermanas, que no nos encuentre el Señor actuando en su contra, como los hijos de Elí, quienes se fueron deslizando ante las corrientes de este mundo y muy pronto se encontraron lejos de Él. En los capítulos siguientes vamos a ver las consecuencias de alejarse de Dios y de no escuchar su palabra y de despreciarla, hasta el punto de blasfemar contra ella con nuestras acciones. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo y seguimos atentos a seguir estudiando el libro de Samuel.